Bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I forgot. I start talking Spanish. I should not talk Spanish. We need to talk English because we are learning English. So I'm sorry. Well, I think it's a little mistake. My bad. All right. Okay, now in Spanish. Hola, bienvenidos a English Star. Ahora vamos a ver el acostumbrado quiz que hacemos cuando terminamos más o menos 5 verbos en presente y 5 verbos en pasado, verbos irregulares. Ahora, importante acá que en la parte donde dice la pregunta, por ejemplo, fill in the gaps with the right form of the verb in brackets, se me olvidó la parte que es tanto en pasado como en presente, por lo tanto, en past or present, ¿ya? Puede ser las oraciones tanto en pasado como en presente. Ok, yo sé que en inglés la habrían entendido porque habría salido past, que ya todos saben lo que es past, P-A-S-T, and it will be there present, P-R-E-S-E-N-T. Así que no habría problema en colocarlos ahí diciendo en qué tiempo habría que ponerlos. Entonces vamos con la primera. En este caso, como es un quiz, es corto y no muy difícil. Hay que fijarse muy bien, ¿cierto?, en lo que dice la pregunta. Como siempre yo he insistido en que es muy importante que uno sepa qué dice la pregunta. ¿Qué hay que hacer en realidad? Para así uno tener la confianza de comenzar a trabajar en el quiz. Por lo tanto, fill in the gaps ya lo hemos, creo que lo hemos hecho muchas veces, ya todos sabemos lo que es fill in the gaps, with the right form of the verbs in brackets, ¿ya? Creo que también with the right form of the verb in brackets. Creo que ya está más que claro esa instrucción, ¿no?, que es lo que se va a tratar en este quiz en las diferentes escritos que hay ahí, ¿verdad? Saben que mucho ese que digo está muy mal, yo no debería decirlo porque produce una confusión a veces cuando uno enseña idiomas, no debería decirlo eso. Pero en realidad la confusión es para el que sabe solo inglés y no sabe español. Entonces esa persona puede pensar de que es otra palabra y la verdad es que no es solamente una muletilla, algo que se le pega a uno a veces cuando habla. Así que me disculpas por esa muletilla, ¿no? A veces que estorba un poco. Bien, entonces tenemos 5, ¿cierto?, que tienen que completar ahí, ¿cierto? Ahí se puede ver lo que hacer. I never, you, la tercera she never, la cuarta they, la quinta they, ¿cierto? Ahí pueden ver que uno va a practicar y va a ver en qué nivel está, cómo vamos avanzando. Y a la vez, obviamente que tenemos más experiencia, más conocimiento y por lo tanto más confianza en poder leer, hablar, escuchar y también dijimos leer, hablar, escuchar y oír. Oír, ¿no? Oír inglés cuando hablamos en inglés. Like a few minutes, in a few minutes, in a few minutes I will show you another topic, another subject. It's about the subject pronouns and the object pronouns. Y eso, lo que uno dice, lo que yo estoy diciendo ahora, es lo que viene a continuación. Entonces, cuando uno ya escucha, evidentemente que ya va a tener la confianza para entender lo que dice la persona.
In a few minutes, yeah, in a few minutes. In a few minutes, okay. ¿Qué habré dicho? In a few minutes, yeah, okay. I will show you our next topic or our next subject. Our next subject. A ver qué quiere decir, qué dijo. Our next subject. Entonces así uno va adquiriendo la confianza suficiente para poder entender el inglés. Bien, ya una vez clarísimo lo que se va a hacer en el quiz, debo decir que este video va a ser un poco largo, ya que se me ocurrió, y es importante creo yo, no es que se me haya ocurrido, la verdad es que es importante que sepan este tema, porque a veces produce alguna confusión. Y es que yo me di cuenta que cuando hacemos los quiz nos alcanza el tiempo para también dedicarlo a una nueva materia que podemos pasar. Por lo tanto, en realidad en inglés, ¿cierto? Me voy a referir a los, en este caso, subject pronouns y a los object pronouns. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, los diferentes tipos de pronombres. ¿Ya? Para comenzar, por ejemplo, tenemos primero los subject pronouns. ¿Ya? Los subject pronouns son los pronombres personales, ¿ya? Pero en función de sujeto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en función de sujeto? Significa que los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración, ¿ya? O sea, estos van a ser los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración. Lo explico. Por ejemplo, nosotros para poder hablar en inglés debemos siempre colocar un pronombre o un sustantivo, de acuerdo a lo que uno quiera. Por ejemplo, si hablamos en tercera persona, he is tall, decimos que él es alto. He is tall, ¿cierto? Pero si queremos colocarle el sustantivo propio, en este caso el nombre, podemos colocar John. John is tall. Ahí colocamos sustantivo propio, no el nombre. John is tall. Por lo tanto, entonces volvemos a los pronombres. Los pronombres personales en función de sujeto son los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración. ¿Ya? En este caso van a ser los encargados de estar siempre en la primera parte de la oración. ¿Ya? Por lo tanto, son indispensables para explicar o decir algo. I, you, he, she, it, we, they. Serían estos pronombres. Ahora, ¿qué quiere decir que los pronombres son los encargados de sustituir al sujeto de la oración? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que son los que ejecutan la acción. ¿Ya? Ustedes saben que el sujeto es la persona, animal o cosa en la cual se dice algo o hace algo. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a decir, por ejemplo, que por ejemplo, a ver, un nombre, me cuestan los nombres, siempre trato de colocar nombres diferentes. Por ejemplo, acuérdense que nosotros habíamos hecho unos nombres de acá de los tiempos pasados, ¿no? De los tiempos pasados que yo había hablado antes y ahora lo ando buscando, fíjense, y no los puedo encontrar. Pero creo que uno es Maylen, que es un nombre de los antepasados de acá de Chile, que es de mujer, Maylen. Por ejemplo, yo digo, Maylen, Maylen works, o mejor dicho, Maylen does her homework. Yeah, Maylen does her homework. Maylen hace su tarea. Entonces, la acción que está realizando Maylen es que está evidentemente estudiando, ¿no? Trabajando en su tarea. Por lo tanto, la acción la desarrolla evidentemente el sujeto.
¿ya? Ahora, aquí es muy importante esta parte. A diferencia del español, ¿ya? Donde el sujeto es reemplazado por estos pronombres, ¿cierto? Eh, en español eh, hay una diferencia, y la diferencia es que se puede omitir. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, yo digo, ya, voy a soñar un poco y voy a decir, tengo dinero en el banco. Oh, qué fantástico, tengo dinero en el banco, oh, soy millonario. Bueno, es un sueño que todos tenemos, ¿verdad? Ya, tengo dinero en el banco. Fíjense bien que yo estoy diciendo, en este caso, eh, algo que empieza por el verbo. O sea, he omitido el sujeto. Evidentemente, en la conjugación del verbo tengo, es evidente que yo estoy diciendo la primera persona, singular. O sea, yo estoy hablando de yo. Pero en español lo podemos omitir. No es necesario que yo diga yo tengo dinero en el banco porque si nos vamos a ese escenario, vamos a decir como que, yo estoy, por ejemplo, en este caso, hablando con alguien y a esa persona que yo está frente a mí, que yo estoy hablando en tiempo presente con ella, le voy a decir, yo tengo dinero en el banco. Pero como soy yo y la persona me está viendo, consideramos en español que no es necesario volver a decirle el, en este caso, pronombre, porque yo estoy presente. Entonces simplemente le digo tengo dinero. Pero en inglés no puede ocurrir esto, no por ningún motivo. Debe de decirse siempre, siempre, siempre el pronombre. Es por eso que los pronombres personales en función de sujeto son los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración. ¿Se fijan? O sea, tienen que estar ahí. I have money in the bank. ¿Se fijan en inglés? I have money in the bank. O sea, debo siempre de colocar el pronombre en la parte del sujeto, ¿no? Evidentemente, donde va el sujeto. Y por ejemplo, ya damos algunas, digo yo, oraciones o algo corto, por ejemplo, pronombre en función de sujeto. Yo voy a decir I am tall, ¿cierto? I am tall. En español no es necesario que diga yo soy alto, simplemente digo soy alto. ¿Se fijan? Entonces, claro, omitimos el sujeto en español, ¿ya? Pero en inglés no se puede. Tiene que haber el sujeto, en este caso el pronombre I es el sujeto, el verbo es am, el verbo to be, y luego viene un adjetivo, ¿verdad? En este caso es un adjetivo de una característica, ¿no? En este caso tall, alto, ¿ya? Segunda, por ejemplo, yo puedo decir you are nice. You are nice. ¿Cierto? Eres agradable. O eres simpático. O eres simpática. Entonces, en este sentido, evidentemente, también estoy omitiendo el sujeto en español. Porque puedo decir usted es agradable, o tú eres agradable, o él es agradable, ¿cierto? En este caso, perdón, ojo con esto, ojo, el caso del you significa tanto tú, usted y, y en este caso ustedes, ¿ya? Las tres traducciones de you. Muy importante para que no se enreden porque en caso de usted, el verbo tiene que pasar a la tercera persona. Por eso a veces puede producir una confusión. Pero si hablan de usted, se va a referir a you. Ya, entonces, you are nice. Eres agradable. Se omite el sujeto. Pero en inglés no puede omitirse. Tiene que decirse siempre el pronombre. You are nice. Tercera, he is your brother. Aquí también uno puede, en este caso, si está presente la persona, simplemente la indica y le dice es tu hermano. Pero si no está presente, evidentemente sí, en la oración tiene que decir él es tu hermano. Él es tu hermano. He is your brother. El caso de la she is happy, ¿cierto? She is happy, está feliz, ¿cierto? Está feliz.
eh, ella está feliz. She is happy. Puedo también colocar el sujeto en español. Puedo decir ella está feliz. ¿Se fijan? Con el it is small. It is small. Es pequeño o es pequeña. Se fijan, entonces uno decir, ya, ok, es pequeño, es pequeño. Puedo decir la mesa es pequeña o la caja es pequeña, el televisor es pequeño. Se fijan, entonces ahí el sustantivo que yo quiera agregar. Pero como insisto, en caso del pronombre, que este es un pronombre neutro, sería en este caso it is small. En caso de los plurales, voy a hablar del plural we. We are students. We are students. Nosotros somos estudiantes, pero en español se puede decir fácilmente somos estudiantes. Por lo tanto, se omite nuevamente en español el sujeto, pero en inglés debe estar presente siempre. We are students. Y el caso del tercera persona plural, they. They are good workers. They are good workers. ¿Ya? Por lo tanto, en este sentido, yo aquí, en estas oraciones que van a aparecer en un momento, ya que ahí hemos colocado primero los subject pronouns, los pronombres de sujeto y los pronombres de objeto. El I se va a reemplazar por me, el you por you, el he por him, el she por her, el it se mantiene con it, el we por us y el they por them. Pero más adelante voy a hacer unos ejemplos para que vean la diferencia entre uno y el otro. Por lo tanto, ahora estoy hablando más cargado a los pronombres sujeto. Pronombres, ¿cierto? Los pronombres personales en función de sujeto. Por lo tanto, yo en este momento estaba diciendo, había dicho ya, they are good workers. Son buenos trabajadores. Fíjense, aquí también como que omitimos el sujeto. No pusimos ellos son buenos trabajadores. Simplemente decimos son buenos trabajadores, ya que al parecer nosotros en el mundo español consideramos que al estar hablando del tema y al estar en presencia de todo el hecho, de todas las acciones que están ocurriendo, omitimos el sujeto ya que lo tenemos presente. Sin embargo, en inglés, aunque estemos presentes, aún así sí se debe de mencionar o escribir el pronombre. Ok, ahora aquí viene lo más importante de este tema, que es los pronombres personales en función de objeto. Vamos a hablar de los pronombres personales en función de objeto. ¿Ya? Fíjense que en inglés se distinguen pronombres en una función de sujeto y de objeto. ¿Ya? Los que vimos anteriores eran de sujeto. Los que vamos a ver ahora son de objeto. Los primeros, o sea, los de función de sujeto, sustituyen al sujeto de la oración. ¿Cierto? Ya hablamos ya que ellos tienen que estar en la primera parte de la oración. En este caso, I, you, he, she, it, we, they. ¿Ya? Esos pronombres siempre van a ir al principio de la oración. Ojo con esto, a menos que sea una oración de pregunta. Ahí sí no van al principio. ¿Ya? Por lo tanto, estos van a ir primero, primero en la oración. Mientras que los pronombres personales en función de objeto, ¿ya? Mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo. ¡Wow! Aquí yo sé que esto se complica un poco. Muchos me van a preguntar que no entiendo qué pasó, complemento directo, qué es eso, cómo voy a entender esto.
pero lo voy a hacer de la manera más simple posible para que se pueda entender. Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué refiero con esto? Es que responden la pregunta ¿en quién recae la acción? ¿Ya? Responden a la pregunta ¿en quién recae la acción? Ya. Yo creo que este tema, ¿ya? Ahí están todos los pronombres personales en función de sujeto, que ya habíamos hablado y que yo les había eh, dicho sobre ese tema. Ya, entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Por ejemplo, estos pronombres personales en función de objeto suelen ir después del verbo. Es importante eso, se va a entender mejor en inglés. En una oración en inglés van a ir después del verbo o después de las preposiciones como. Fíjense bien, después de las preposiciones como for, to, with y at. ¿Se fijan? Entonces, yo ahora voy a explicarles que el pronombre personal en función de objeto, en el caso de me, lo podemos reemplazar, lo podemos traducir como me o mi, ¿ya? El caso de you lo podemos traducir como a ti o te. El caso de him lo podemos reemplazar, o traducir, perdón, confundo, lo podemos traducir como lo, como se o como a él. El caso de her, la, se o a ella. El caso de it lo traducimos como lo o se. El caso de us, us, lo traducimos como nos o nosotros. Y el caso de them, 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 lo traducimos como ellos. Ahora, he hecho unos ejemplos, ¿ya? Para que se pueda entender este tema, que pienso que lo van a entender más adelante. Y si se fijan bien, cómo vamos a entenderlos mejor es a través de ejemplos. Por ejemplo, ahora estoy esperando a que cambie la imagen para que vean los ejemplos que tengo acá. Ahí está, muy bien. Fíjense, can you help me? En este caso, ¿puedes ayudarme? ¿Se fijan? Ahí tiene el me. Importante eso. La segunda, I can talk to you. ¿Se fijan el to, la preposición to que viene antes y después viene el pronombre personal en función de objeto? Can I talk to you? El caso de him. Give it to him. ¿Ya? Give it to him. Dáselo. ¿Se fijan? Pues nosotros lo podemos traducir como lo también. Entonces, dáselo. El caso de her. ¿Ya? Can you find her? ¿Se fijas? ¿Puedes encontrarla? El caso de it, tell it to your brother. En este caso sería díselo a tu hermano. También lo traducimos como lo o como se. Díselo. El caso de us sería he will stay with us. Él se va a quedar con nosotros. ¿Se fijan? Ese con es with us, que es después de la preposición with viene el pronombre objeto. Y la última, que es them, el ejemplo es this belongs to them. Esto pertenece a ellos. Por lo tanto, ahí también está la preposición to, antes del pronombre objeto. Por lo tanto, ahí tenemos la explicación de sobre qué se trata un pronombre objeto y que se usan generalmente, pero muy a menudo en inglés. Por eso yo me di cuenta que podría ser importante e interesante que aprendieran esta materia. Evidentemente que, insisto, aprendanla más en inglés, ya con este conocimiento de cómo se escriben en inglés. Van después del verbo y van también después de una preposición. Y ahí tenemos
por ejemplo, el verbo give, el verbo tell, ¿cierto? El verbo belong, que significa pertenecer, el verbo stay, que significa quedar, el verbo tell, que significa decir, find, encontrar, tenemos el verbo give, que es dar, el verbo talk, que es conversar, y el verbo help, que es ayudar. Por lo tanto, hasta el momento, más adelante, vamos a ver el tema de los pronombres objeto en más ejercicios y más práctica. Bien, espero que se haya entendido, que se haya comprendido esta materia. Es un tiempo que tuve que trabajar más intensamente, es por eso que me atrasé un poco en la continuidad que llevaba haciendo los videos, cada 3 días más o menos, pero a veces el trabajo es tan intenso que cuesta un poco. Pero ya estamos de nuevo y vamos a tratar de regularizar el tiempo y tratar de hacerlo más rápido. Muchas gracias por ver los videos. Gracias a ustedes por el apoyo. ¿Ya? Y estamos aquí para aprender, para repasar, para estudiar el idioma inglés. Espero que haya sido de mucha ayuda este tema y nos vamos entonces a continuar en el próximo video con los próximos 5 nuevos verbos, ¿ya? Irregulares que nos quedan, y creo que ya prácticamente estamos terminando los verbos más básicos irregulares en inglés. Ya estamos a punto de terminarlo. Así que muchas gracias, suscríbanse los que no están suscritos, y nos estamos viendo muy pronto en otro próximo video. Así que por el momento, que estén todos bien, bye bye.